Por lo tanto, no se olvide el tema del día de hoy, sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Específicamente, ¿qué vamos a revisar? Obviamente, estos levantamientos, conforme en el tiempo se van manifestando algunos factores, sobre todo económicos, en cuanto a la implantación de ciertas consideraciones que tienen que ver con la forma del trato a los indígenas. No nos olvidemos, siempre planteamos una perspectiva que se refiere a la definición de lo que entendemos, en este caso por sublevación. Una sublevación es el alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, contra el orden establecido, contra la autoridad de orden. Una de las sublevaciones indígenas más antiguas es la de 1578 en la Amazonía contra el dominio español, donde Humandi es uno de sus representantes más relevantes. Esto por poner una consideración, no es solo este siglo XVIII, pero va a tener mayor cabida las sublevaciones indígenas del siglo XVIII, sobre todo por consideraciones de la época y ciertos factores que vamos a ir puntualizando. ¿Cuáles son las razones de que los indígenas principalmente se subleven? Una de estas razones es que debían entregar un excedente para el Estado y la Iglesia de su producción. Debían pagar tributo, se pagaba cada 6 meses por los hombres de entre 18 y 50 años. Dentro de esta consideración también puntualizamos lo que vimos el año pasado sobre la mita colonial, esta forma en la cual se va planteando principalmente el trabajo forzoso y rotativo, especialmente en las minas. Vemos algunos sistemas coloniales de explotación. Todos estos ligados o mayormente acentuados en el siglo XVIII y ligados a la corona española. Por lo tanto, además de las razones que podemos puntualizar ahí, la mita colonial es otro elemento, otro factor importante a tomar en consideración cuando hablamos de mecanismos de explotación. Estos mecanismos de explotación son sumamente importantes de tomar en consideración. Existen así otros elementos, vamos a irlos recordando en base a lo que tengamos en cuenta de lo que hemos visto anteriormente. Entonces, no se olviden la mitad colonial, que fue un servicio prestado por turnos, era rotativo, y el objetivo principal era obtener el trabajo en las minas, también en los batanes, el servicio doméstico, los obrajes, obras públicas. Por estas labores debían recibir un salario, pero muchas veces se volvió un trabajo forzado. Trabajo forzado. Aquí vamos a plantear algunos de los elementos que se consideran como los mecanismos de explotación. Mecanismos de explotación. Este mecanismo de la mita colonial es uno de los cuales mayormente se ha introducido, así como la encomienda, que fue una concesión con la corona hacia los súbditos por los servicios prestados. Se le entregaban tierras y un grupo de indígenas estaba a su cargo. También fue una forma de explotación, la encomienda. Este sistema, como vemos, les entregaba las tierras al grupo de los indígenas. El encomendero tenía la obligación de evangelizarlos y velar por ellos, supuestamente, pero la encomienda era principalmente una forma para que los indígenas trabajen. Tuvo decadencia en el siglo XVII, pero
fue introduciéndose dentro de toda esta perspectiva. Así existieron otros elementos que vimos el año pasado, como el concertaje, pero sobre todo estos elementos, la mita colonial, de que deviene de la encomienda, y lo que podemos observar en la imagen. La entrega de los productos al Estado, a la Iglesia, pagar tributo, prácticamente es un cobro excesivo todo el tiempo. Los incumplimientos de la ley y los abusos de las instituciones se agravaron especialmente en el siglo XVIII. Se legalizó, y se institucionalizó el reparto mercantil, otro elemento como se convenció también a los indígenas, obligándoles a comprar. Otro elemento puntual, las reformas aplicadas por los Borbones. El momento que los Borbones llegan al poderío y a la conformación del trono español, ya estaremos viendo cómo se da esta conformación de los Borbones. Los Borbones hacen reformas, porque en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, no se olviden, comienza a darse toda esta revuelta. Y principalmente siglo XIX se van a dar las independencias. Siglo XVIII comienza a darse todo un inconveniente interno y no existía ya ingresos. Iremos puntualizando, son problemas por parte interna de las sublevaciones, así como también inconvenientes en cuanto a la conformación propia de España y su hegemonía en Europa. Estos elementos hacen que las sublevaciones también sean importantes de tomar en consideración y sobre todo que se vayan generando estas reformas borbónicas. Cuando los Borbones toman el poder, entonces generan una serie de reformas que era prácticamente más impuestos. Explotación de los obrajes, las haciendas comienzan a tener estos problemas de límites, hay conflictos salariales, los servicios de la iglesia comienzan a ser cada vez más abusivos. En general, es un abuso a través de una serie de reformas. Vamos a ver a los representantes indígenas que se sublevaron en el siglo XVIII. Primer indígena relevante, Tomás Catari, que en el año de 1777 inició una serie de disputas por recuperar su cacicazgo. Miren por la razón por la cual inicia esta lucha Tomás Catari, que propiamente es la forma de organización social y política de las comunidades indígenas, un cacicazgo, por si acaso. Cacicazgo aquí se refiere a la forma de organización política y social de las comunidades indígenas. Los españoles eliminaron la mayoría de estos caciques, de estos gobernantes, y uno de ellos, Tomás Catari, trató de luchar por esta consideración. Fue encarcelado 2 ocasiones, no hubo brotes de violencia hasta que el corregidor Joaquín Alaos asesinó a Tomás Ancho, quien había reclamado la libertad de Catari. Los indígenas apresaron al corregidor, cuya libertad fue canjeada, por la de Catari. Prácticamente va a darse una lucha entre los corregidores y los indígenas, ya sean en este caso quienes quieren recuperar su cacicazgo o por diferentes factores. ¿Qué es un corregidor? Busquen en el diccionario, anoten lo que es un corregidor. Corregidor, ¿qué entendemos por corregidor? En la época colonial, obviamente. No me dirán, dícese del corregidor aquel que corrige. ¿Qué es un corregidor? ¿Quién encontró? Yo lo sé. Vamos a ver, ¿qué es un corregidor? Dice que es un alcalde de algunas poblaciones importantes que era nombrado por el rey y tenía competencias en asuntos administrativos y judiciales. Gracias, Mario. Principalmente estamos hablando de quién cobra y quién determina la normativa. Es decir, si alguien infringe la norma del rey, el corregidor tiene la potestad de castigar. Además,
como es en cuestiones administrativas, también cobran los impuestos. Aquí va a darse la lucha importante entonces en lo que sería Bolivia, esta consideración. Otro representante importante en La Paz también, rebelión de Tupac Katari. A diferencia de Tomás Katari y Tupac Amaru, que ya veremos posteriormente, Julián Apaza, conocido como Tupac Katari, no fue un cacique. Junto con su esposa encabezó a 40,000 indios indígenas con quienes cercó la paz en 1781 con una finalidad: terminar la opresión española. No quería recuperar ningún tipo de cacicazgo, no quería tener el control o el dominio de la comunidad. Lo que quería era eliminar la opresión española. Diríamos que es uno de los representantes más importantes que va a ir cambiando de perspectiva. Va a cambiar la visión principal de recuperar cacicazgos o gobiernos, sino que Tupac Katari lo que intenta es retomar no solo la visión del control, sino eliminar sobre todo la opresión española. Se da en 1781, entonces tenemos 1777, 1781, se está dando en la finalización de este siglo, y alguien muy relevante, Tupac Amaru II. Nace en el Virreinato del Perú, muere en el Cusco en 1781. En 1780, José Gabriel Condorcanqui, o llamado Tupac Amaru, secuestró al corregidor Antonio Arriaga, que vemos a la derecha, por los abusos cometidos. Los indígenas de la rebelión fueron capturados y ejecutados. ¿Qué les llama la atención de la imagen de la izquierda de la vestimenta de Tupac Amaru? ¿Qué les dice esta vestimenta de Tupac Amaru? Y miren el nombre, José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué les llama la atención de lo que pueden observar ahí? Una mezcla. Una mezcla. ¿Qué hay evidentemente en la vestimenta de José Gabriel Condorcanqui? Una consideración indígena y una consideración española. Una identificación clara del mestizaje, de la consideración propia del mestizaje. Vemos evidentemente, creo yo, la perspectiva de la mezcla. A Tupac Amaru no solo le siguieron los indígenas quechuas, sino también algunos criollos y algunos mestizos. Por lo tanto, la rebelión de Tupac Amaru II es una de las más relevantes dentro de esta consideración. Además, a Tupac Amaru, y recordemos el rol de la mujer en la época colonial, existieron mujeres que se rebelaron frente al proceso. Una de esas mujeres, Micaela Bastidas, estaba junto a Tupac Amaru II. Por lo tanto, el mestizaje y la relación de la mujer en la lucha social, además de la esposa que podemos ver en Tupac Katari, claramente en el caso de José Gabriel Condorcanqui, es realmente la lucha social de varios grupos para solventar realmente ya un inconveniente que se viene dando, que es el maltrato y la lucha problemática contra el pueblo en general, ya no solo contra los indígenas. El 18 de mayo de 1781, en acto público en la Plaza de Armas del Cusco, se cumplió la ejecución de Tupac Amaru II, su familia y sus seguidores. Los prisioneros fueron sacados de sus calabozos, metidos en zurrones, un tipo de costal, y arrastrados por caballos, todos a la vez, uno tras otro, hasta llegar a la plaza. No se olviden, por favor, anoten las fechas puntuales que estamos revisando aquí. El levantamiento en 1777 de Tomás Katari, el levantamiento en 1781 de Tupac Katari, de 1780 de Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II,
y la muerte de este, que va a generar controversia realmente dentro de la perspectiva de los levantamientos. Si estamos 1781 de aquí para 1800 y todo el proceso del siglo XIX, se vendrán dando una serie ya de independencias y de gritos de independencia. Entonces, es muy importante tomar en consideración estos hechos y la muerte violenta de estos líderes indígenas. Y finalmente, nos quedamos con algo paradójico. Se supone que todo esto es durante este siglo, que hablamos principalmente siglo XVIII, 1700 hasta 1800, 1777, en realidad finales del siglo XVIII. Siglo XIX, con los primeros gritos de independencia, 10 de agosto de 1809, 1810, se da el primer grito de independencia, se da la lucha por la independencia. El Ecuador se va a independizar directamente el 24 de mayo de 1822 y se va a convertir en república en 1830. ¿Qué pasa? Que supuestamente esa perspectiva era de cambio frente al poder hegemónico de los gobiernos totalitaristas de las monarquías europeas, específicamente la monarquía española. Por lo tanto, si se daba una independencia, lo que se creía es que iba a existir un cambio. Pero Fernando de Aquilema, uno de los representantes de la lucha social en el Ecuador, que nace el 5 de junio de 1848 en Yaruquíes, en parte de Riobamba, y muere el 8 de abril de 1872, evidencia que no existió realmente una inserción de los indígenas dentro de este proceso. Realmente los indígenas fueron desligados de todo tipo de proceso en la conformación de las repúblicas en nuestros países. La lucha indígena, por lo tanto, continúa hasta el siglo XIX. Con la independencia de las colonias, en el caso del Ecuador, como decíamos, 24 de mayo de 1822, por favor, tendrán en cuenta estas fechas, sobre todo las que voy puntualizando aquí. El 24 de mayo de 1822, que se consagra la batalla de Pichincha y la liberación propia de nuestro territorio, no generó un cambio en la explotación a los indígenas. Realmente muchos de ellos seguían dentro del sistema de hacienda, donde los hacendados determinaban las condiciones de los indígenas. La rebelión se desarrolló el 18 y 24 de diciembre de 1871 en la parroquia de Yaruquíes, Riobamba. Por favor, tomen nota de estos datos. Seguramente no vuelva a repetir y asome en alguna evaluación. Nos pueden ir algunos elementos. En este momento, si ustedes quieren que retome alguna diapositiva, lo vamos a hacer. 300 indígenas fueron encarcelados y algunos ajusticiados. Para el 8 de abril de 1872 murió el recolector de diezmos de Yaruquíes, lo que generó la muerte posterior de Fernando de Aquilema. La lucha fue violenta en este levantamiento indígena y generó lo que, bueno, veremos en la siguiente clase, un video corto sobre la muerte de Fernando de Aquilema. Fue fusilado por la muerte del recolector de diezmos. Entonces ya no existían tal vez este grupo que recolectaba, que organizaba a través de la iglesia y de la corona específicamente, que eran los que estaban a cargo de tomar estas decisiones, que eran los llamados corregidores. Tal vez eliminaron los corregidores del momento de la independencia, pero si nos damos cuenta, miren, hay aquí recolectores de diezmos. ¿Por qué razón? Porque la conformación del territorio ecuatoriano, cuando ya se convierte en república, y sobre todo con el gobierno de Gabriel García Moreno, le dan mayor énfasis a la religión, a la relación de la iglesia con el Estado. Por lo tanto, había un recolector de diezmos y este recolector de diezmos no era muy diferente
a los corregidores de la época netamente colonial, ya no en la época que vemos aquí. Es un representante importante que debemos tomar en cuenta para hablar de sublevaciones indígenas. Fernando de Aquilema ha influido dentro de la perspectiva de los levantamientos indígenas, la reivindicación de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Así existen algunas rebeliones importantes a tomar en consideración, pero las que hemos nombrado son las más importantes. Voy a recapitular en estos minutos que nos queda por si se necesita algún dato. Vamos puntualizando. Primero, razones por las cuales se da el levantamiento o sublevación, mejor dicho, indígena. Por la entrega de excedentes para Estado e Iglesia de la producción, de pagar impuestos cada 6 meses, que era una especie de tributo, como si se pagara esta consideración en el sentido de generar un impuesto. Se lo pagaba cada 6 meses entre los 18 y los 50 años. Los varones, los hombres, pagaban este impuesto como si fuera una renta. O sea, es justamente la idea. Como si fuera una renta, había que pagar este impuesto. Además, la mita colonial y estos procesos que hemos revisado anteriormente, más las reformas borbónicas, generaron descontento y lucha por parte de los pueblos indígenas, quienes fueron los mayormente afectados, pero también los mestizos tenían afecciones, sobre todo con el pago de impuestos. Como vemos aquí, esta es una representación de lo sucedido en la rebelión de Condorcanqui y los asesinatos a sus seguidores en la plaza central como un acto público contra la rebelión. No nos olvidemos de Tomás Catari, nace en 1740 y muere el 15 de enero de 1781. Dentro de esta consideración, entonces, para 1777 se da la serie de disputas. Otra rebelión en La Paz propiamente se da en 1781 a cargo de Tupac Katari y la idea era eliminar todo tipo de opresión española. No se olviden, 40,000 indígenas participan en 1781 contra la opresión española. La más importante, la rebelión de 1780, liderada por Tupac Amaru, quienes secuestraron al corregidor y fueron ajusticiados y asesinados en 1781 en el Cusco. Finalmente, alguien a recordar que ya no está dentro de las sublevaciones del siglo XVIII, está dentro del siglo XIX, pero es fundamental para considerar, Fernando de Aquilema, el levantamiento que sucedió en 1871 y para 1872 se dio un despunte realmente con la muerte del recolector de diezmos. Con eso cerramos esta parte. ¿Alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Bien, jóvenes, voy a tomar lista y con eso estaríamos cerrando esta parte sobre las sublevaciones indígenas.